¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema Valoración del Parque Nacional Cascada de Basaciachi. Bueno, este parque tiene una superficie en metros cuadrados de 58.028.000 metros cuadrados o en hectáreas 5.802 hectáreas. Se encuentra en la región abrupta de la Sierra Madre Occidental y bueno, corresponde de acuerdo a fuentes del INEGI al periodo cuaternario. Y bueno, se encuentra en el municipio de Ocampo, en el estado de Chihuahua. En estos momentos ustedes están viendo una foto, esa es la poligonal del parque, como les decía, son 5.802 hectáreas. Esta es la poligonal, vemos ahí que tiene un cuerpo de agua y diferentes tipos de vegetación. Esta imagen es del plan de manejo de Semarnat del año 2016, lo pueden encontrar en línea. Para evaluar este activo es importante, bueno, ya hemos visto en otros, bueno, solo hacer el comentario. Esta es una cápsula de evaluación, vamos a aplicar el método de evaluación de activos ambientales. Obviamente en este parque, en este activo, existen asentamientos indígenas como los rarámuris y bueno, tienen todo un tema de bagaje cultural, bagaje social, leyendas. Eso forma parte del patrimonio social, lo vamos a ver en uno de los diagramas, pero bueno, es importante que vamos a ver, esta cápsula es para ver el método, el proceso analítico jerárquico y la programación por metas, que es una extensión del proceso analítico jerárquico. Entonces, como ya hemos visto en otras cápsulas, el proceso analítico jerárquico fue inventado o publicado en 1980 por el investigador, por el matemático Tomás L. Sati, pero es hasta el año 2000 que el doctor Jerónimo Aznar de la Universidad Politécnica de Valencia lo empieza a aplicar a otros temas, entre ellos la evaluación de activos ambientales. En España han hecho mucho, por ejemplo en Valencia, han hecho proceso analítico jerárquico aplicado a valoración de árboles ornamentales, proceso analítico jerárquico aplicado a la priorización del paisaje, como es una investigación de Lucía Prats, y así muchos. El mismo libro de Aznar, que está gratis para descarga en línea, y lo pueden encontrar, ahí trae varios ejemplos. Entonces vamos a aplicar eso, el proceso analítico jerárquico y la programación por metas. Entonces, recordando, si ustedes quieren saber más hacia detalle, bueno, pueden ver la cápsula sobre proceso analítico jerárquico, pero recordando de qué se trata, es una matriz que se basa en el eigenvalor, eigenvector. Esta matriz nos permite establecer relaciones entre los elementos que no la tienen para, a través de un elemento del que sí conocemos un valor en el mercado, proyectar los demás. ¿A qué me refiero? Podemos comparar, por ejemplo, los servicios ambientales con el valor de mercado, el valor de la tierra, los servicios ambientales con el paisaje, los servicios ambientales con el hecho de que lo vivan futuras generaciones. O sea, a través de estas comparaciones vamos a establecer relaciones entre los elementos. Y bueno, la programación por metas, en lugar de sacar un promedio, es buscar cuál es la solución que matemáticamente deja satisfechos a más criterios. O sea, buscar en la posibilidad de la medida de lo posible satisfacer la mayoría de los criterios, y esa va a ser la solución, o con esa parte vamos a sacar el valor. Entonces, aquí van a ver un diagrama. Lo primero es establecer el diagrama del BET. También lo hemos comentado, que es la teoría del valor económico total. Aquí ustedes ven 5 casillas, que es valor de uso directo, uso indirecto, valor de opción, existencia y valor delegado. Y bueno, ya lo hemos visto en otros, pero ahí vemos el valor de uso directo es el valor de mercado, lo que encuentra reconocimiento del mercado. En este caso es únicamente tierra, vamos a buscar valor de la tierra de superficies similares. Valor de uso indirecto son los servicios ambientales. Eso, bueno, lo vamos a usar a través de tabuladores internacionales referidos a publicaciones científicas y con proceso analítico jerárquico. Y las otras 3 casillas que ven aquí, que es valor de opción, valor de existencia y valor delegado, eso lo vamos a proyectar con la ayuda de los expertos. Entonces, la siguiente imagen que estamos viendo aquí es la matriz pareada. Aquí vemos que el BUD es valor de uso directo, BUI valor de uso indirecto y así sucesivamente. Tienen las 5 etiquetas: valor de opción, existencia y legado. Ahí abajo está lo que significan. Y si se van a la parte donde está en verde que dice pivote, ahí normalmente en el proceso analítico jerárquico se usa solo un pivote para proyectar el resto de los elementos. En este caso, como los servicios ambientales sí tenemos referencia en el mercado internacional, tenemos la posibilidad de tener 2 pivotes. Entonces es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la matriz, el diagrama, aplicar a los expertos, buscar valor y hacer la suma del valor económico total. Entonces, como les decía, una manera es el ratio, lo que le llaman el ratio convencional es, si yo conozco un porcentaje, vamos a decir, si yo sé que el valor de la tierra representa el 10%
del valor económico total. Obviamente en el otro 90% están todos los intangibles, los valores superiores de futuras generaciones. Si yo conozco ese 10% y una cantidad de dinero, lo que hago es dividir esa cantidad de dinero entre el 10% para conocer cuánto vale un 1%, y ya si sé cuánto vale un 1%, proyecto los otros 4 valores. Ese es el ratio convencional. Y el otro, el que yo propongo o quiero ver qué pasa, es el ratio compuesto, es decir, si en lugar de solo tener un elemento y un porcentaje, si yo sé que el valor de uso directo y el uso indirecto, que son los servicios ambientales, valen tanto, sumo los porcentajes y vuelvo a obtener cuánto vale un 1%, pero con 2 valores en lugar de 1. Eso lo vamos a hacer. Entonces, después de eso vamos a entrevistar a los expertos para finalmente, como les decía, buscar el valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el valor de uso directo, que es, como sabemos, es la parte más tangible del recurso a evaluar. Es lo que encuentra reconocimiento de un precio en el mercado. Sabemos que hay cosas que tienen valor, pero que tienen precio de intercambio cero, como por ejemplo el aire que respiramos en un momento dado, pero hay otros servicios ambientales que sí están reconocidos por el mercado, como la captura de CO2, la filtración de agua, etcétera. Entonces, vamos a ver, el valor de uso directo es el correspondiente al valor de la tierra. Este valor se obtiene por medio del mercado. Entonces, vamos a buscar predios o superficies en el municipio de Ocampo, en Chihuahua, que tengan una superficie parecida de 5.800 hectáreas. Si son menores, tal vez como de 4.000, podemos hacer ajustes con la fórmula o el factor de área, de proporción con la raíz o el exponente. O si son más grandes, igual, recordemos que lo que esté más bajo de 5.800, los ranchos de 4.000, por ejemplo, van a estar más caros por hectárea. Los que sean ranchos de 10.000 o 20.000 hectáreas, que en Chihuahua sí hay, esos ranchos van a estar más baratos, ¿no? Recordad que lo más grande es más barato, ¿no? Entonces, si nuestro sujeto es 5.800, vamos a buscar, y con eso, ahora vemos una curva, aquí que es una curva de costo-capacidad, de cómo una hectárea, por ejemplo, la puedes encontrar en $1.000.000, ¿no? Ahí en Ocampo, cerca de Basaseachi, pero no es lo mismo si vas a buscar 200 o 600 o 1.000 hectáreas. Entonces aquí tenemos una curva desde 1 hectárea hasta 5.800 hectáreas. Entonces determinamos que el valor de uso directo, que es el valor que encuentra reconocimiento en el mercado, que en este caso es la tierra, 5.802 hectáreas valen 2.400 millones de pesos. 2.441, bueno, en números cerrados, 2.400 millones de pesos. Entonces ya tenemos el primer valor, 2.400 millones de pesos. Luego, ahora vamos a buscar el valor de uso indirecto, que es la segunda componente. En la forma tradicional, con el primer valor como pivote, proyectamos y se acabó, sacamos nuestros valores. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos el uso indirecto. Corresponde a los servicios usados de manera indirecta por el sujeto, a los servicios que usamos y no son reconocidos por el mercado. Y bueno, en este caso vamos a usar, para el uso indirecto, vamos a usar algunos softwares. Aquí lo estás viendo en pantalla, es el ArcMap, el ArcGIS, GPS TrackMaker, el Lingo. Bueno, el Lingo lo vamos a usar para la programación por metas. Fotos de satélite, ahí tenemos la página, se llama USGS, que quiere decir Science for Changing World. Earth Explorer es una página del gobierno de Estados Unidos, te puedes registrar, tienes acceso a fotos de satélites. Y el Google Earth. ¿De qué se trata? Si tú eres, por ejemplo, topógrafo o ingeniero civil, lo que sea, pero manejas todo el tema de las coordenadas, de los levantamientos, de las poligonales, pues no tienes problema para esta parte. Si tú no haces eso y estás haciendo un avalúo de un predio y quieres apoyarte, lo que tienes que hacer es subcontratarlo. ¿A qué me refiero? En este caso, el Parque Nacional, como es un área nacional protegida de carácter federal, en las páginas de CONAFOR está la poligonal del parque, entonces de eso no hay problema, ya no tengo que gastar yo en mandarla a hacer, pero si no, tú mándala a hacer con un ingeniero forestal o un topógrafo que haga el levantamiento con sus GPS alrededor del predio forestal que quieres estudiar y listo, ya la tienes. Entonces, recordemos que en el ArcMap no se trabaja un archivo, sino que en realidad son 5, ¿no? El Shape, el KML, etcétera, son 4 o 5, la tabla de atributos. Entonces, lo que tenemos que hacer es de la poligonal que nos da CONAFOR con sus coordenadas, ir y ponerla en el plano de vegetación continua del estado. Eso también, si es para México, hay planos de vegetación continua para por estado. Entonces ya con la poligonal del parque, como si fuera un molde de galleta, la ponemos en el estado, recortamos y nos va a quedar la forma con el tipo de vegetación. Entonces aquí tenemos la primera imagen, lo que les decía. Ahí está la carta de uso de suelo, que es la de vegetación. Es todo azul, la poligonal del parque. Vamos recortando, vamos clasificando. Esta pantalla que ven aquí es del ArcMap.
vamos clasificando por vegetación y por polígono, y finalmente aquí abajo a la derecha, la imagen que ven en su pantalla, ya con diferentes verdes y grises, es el tipo de vegetación ya recortado, ya en una shape bueno, en este caso es ArcMap, pero también la vamos a proyectar a Google, a otras plataformas, pero los diferentes tipos de colores quieren decir diferentes tipos de vegetación. Entonces, a continuación vamos a valorar eso. Bueno, como les decía, entonces ya tenemos el polígono del Parque Nacional Cascada de Basaciachi con tipos de vegetación que son los colores. Nada más por si no me expresé bien, lo repito, si no está el polígono en las cartas de gobierno del predio forestal que tú quieres estudiar o evaluar, lo único que tienes que hacer es tú levantarlo. Si tú eres topógrafo, no tienes problema, tienes los aparatos, si no, pues subcontrátalo y ya que tengas la poligonal, con las fotos de satélite, que es la imagen que empezamos a ver ahora, ahí tenemos 4. Arriba a la izquierda tenemos, esas son fotos de satélite del Sentinel-2, tienen bandas de color. Si te fijas ahí en el lado izquierdo en su pantalla hay unos cuadritos que son rojo, verde, azul, son el tipo de bandas. Yo no soy experto en esos temas, te lo platico. Si necesitas información para un colegio de evaluación, yo tengo el contacto. Yo tomé un curso de 32 horas de ArcMap, nada más para poder hacer esta ponencia, o sea, y sencillito. Obviamente en ArcMap puedes trabajar las imágenes, las cartas en UTM, en GPS, en cualquier tipo de sistema de coordenadas. Si te equivocas, lo que pasa es que como cuando pegas sin sentido, ¿no? En un Paint o en otra imagen, se te sobreponen las cosas donde no van. Si tú tienes la ciudad en UTMs y bajas la poligonal del parque en longitud norte o en orto coordenada, lo que sea, no te va a coincidir, ¿no? Entonces tiene que estar todo en la misma coordenada para que cuando tú cortes esta imagen, la que estás viendo aquí es el polígono de la vegetación que sacamos con la carta de gobierno sobre las imágenes del Sentinel. Arriba a la derecha ves una en rojo, abajo ves otra y finalmente el GPS TrackMaker. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué ponemos la foto del Sentinel-2? La que estás viendo, la de bandas de colores, para ver qué tanto corresponde o qué tanto margen de error tiene lo que nos está dando gobierno ya con sus poligonales de colores, que es la imagen que vimos anterior, con la realidad. O sea, si gobierno nos dice, mira, este es el cimatario, tú vas y pones la foto sobre la ciudad de Querétaro y te da que sí es la poligonal sobre lo que es el cimatario y las antenas y las colonias, y tú conoces los bulevares y si es, quiere decir que todo el montaje técnico en coordenadas lo hiciste bien. Si no, quiere decir que ya hay un error. ¿Sí me entiendes? O sea, todo lo que es satélite, cartas, todo eso está, nadie te va a dar un ejercicio, un formato ya hecho. Tú tienes que saber, si no, lo subcontratas. Saber trazar la poligonal del predio forestal y trasladar las fotos a un formato que se pueda proyectar en programas que manejan información satelital y polígonos, ya sea Google Map, este que ven aquí es el GPS TrackMaker en el formato KWM, o el Google Earth, o el que sea, el ArcMap. Entonces, si tú pones la poligonal sobre la foto real de satélite, la que te dio el gobierno, etcétera, y te coincide, todo bien. Luego ya empiezas a analizar la vegetación y dices, bueno, el gobierno dice que aquí hay bosque de pino. Y tú ves abajo en la foto de satélite y dices, sí hay bosque de pino. Pero llegando a la orilla del polígono, ves que ya no es bosque de pino, que ahora hay unas canchas ahí de tepetate de la gente, o que ya sembraron, o lo que sea. O simplemente se secó, ya no hay vegetación. Entonces ahí tú corriges tu polígono, dices, bueno, el gobierno dice, pero esto no es. O en un caso peor, mira que hay una zona urbana, si tiene permiso, no tiene permiso. O sea, son cosas que aparecen, o sea, hay una corrección de los polígonos. Entonces recortas en el GPS y también puedes ir a Google Earth, ya sea la versión Pro o la gratuita, y puedes cargar esos archivos. En la siguiente panel de imágenes vemos nuevamente lo que te decía, las bandas, el relieve. Y bueno, finalmente, abajo a la izquierda, la imagen que nos interesa es esa, los polígonos por vegetación dentro del parque. ¿Por qué nos interesa? Porque con eso vamos a construir una tabla que es la que estás viendo ahora a continuación. ¿Cuál es la categoría? Agricultura de temporal. Hay 116 hectáreas con agricultura de temporal. No necesariamente eso quiere decir un ilícito, pues pueden estar contempladas en el plan de manejo. La gente, los rarámuris, si ellos están cultivando y por el tema de usos y costumbres, tradiciones que ellos estaban ahí, se les permite. O sea, no todo lo que sea agricultura en un predio es polémica. Después, sin vegetación aparente, 7 hectáreas. Pueden ser los caminos, etcétera. O zona de rocas. Bosque de pino, 2.939 hectáreas. Bosques de pino encino, 241 hectáreas. Bosques de pino encino, 693 hectáreas. Bosques de encino, 1.634. Selva baja caducifolia, 173. Ahí están las 5.000
7 hectáreas es lo que salió de la poligonal, contra la información que habíamos dicho, 5.802, hay una variación de 5 hectáreas, no es mucho contra 5.800, pero bueno, esta es la clasificación por tipo de vegetación. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas maneras de determinar la monetización del CO2, por ejemplo, con las fórmulas de diámetro a la altura del pecho, el tema de la alometría le llaman, convertir qué capacidad es la de un árbol de convertir CO2 en aire. Entonces, esa es una manera. Luego hay otra, por ejemplo, una investigación del maestro Hugo Luna de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde él propone ecuaciones alométricas para medir esta parte o este fenómeno de transformar el CO2, pero en el tronco, en las ramas, en las hojas, o sea, cada quien tiene su índice de proporción o de conversión. Yo en este caso, como es válido en la ciencia, lo tomé de una ponencia del investigador, el maestro ingeniero en recursos naturales, Ángel Martín Loza Vargas. Él, bueno, es una publicación científica reconocida por CONACYT. Entonces yo tomé esos tabuladores para armar la siguiente tabla. Aquí les pongo la imagen de la investigación de Martínez. Evaluación del impacto ambiental por cambio de uso de suelo, Cerro de Patamban, Tangancícuaro, Michoacán. Como parte de los requisitos para obtener el grado de maestría en evaluación de bienes, presenta Ángel Martín Loza Vargas, director Netzahualcóyotl Flores Lázaro. Entonces, con esos valores yo los aplico. Las 124 hectáreas no forestales no monetizan nada por cero. Aquí estás empezando a ver otra imagen. Coníferas, 2.939 por 3.410. Y así cada una. Coníferas, ya aquí junté algunas, las de bosque pino encino o encino pino, pero son las mismas 5.800 por una monetización de acuerdo al tipo de vegetación. Entonces ahí tenemos un valor de 15.487.000 pesos. Con ese y el proceso analítico jerárquico proyectamos el valor de la erosión y la captura de agua, que es la siguiente imagen que estás viendo. Entonces ahí, si te fijas, preguntando a los expertos, obtenemos el valor de la erosión 1.720.000, del agua 1.720.000, 18.900.000. Entonces eso es una manera de evaluar el EUDI. Ya tenemos el BUI, que es el valor de uso indirecto. Entonces terminamos ahorita la primera parte de esta cápsula con, estamos aplicando proceso analítico jerárquico. Ya encontramos el valor de uso directo, que es el valor del terreno, redondeado a 2.400 millones de pesos. Y ahora encontramos el valor de los servicios ambientales cuando el mercado lo reconoce, que son 18.900.000 pesos. Si te fijas, es una cantidad baja. En la segunda parte vamos a calcular el BUI, valor de uso indirecto, por otra forma, el valor social, ver cómo se comporta contra los 18.900.000 que obtuvimos aquí, por reconocimiento, por tabulador científico, y finalmente haremos la programación por metas, buscar para llegar a un valor total. ¿Cuánto vale el Parque Nacional Cascada de Basaciachi? Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de esta cápsula.